De cualquier figura plana nos pueden pedir que calculemos el perímetro o calculemos el área, ¿vale? Vamos a empezar con el perímetro. Nos tenemos que acordar, chicos, que el perímetro es la suma de todos los lados de una figura. Por tanto, si yo tengo, por ejemplo, un cuadrado, si a mí me dicen que el cuadrado tiene de lado 5 centímetros, pues como yo tengo que saber que el cuadrado tiene todos sus lados iguales, nosotros nos pondríamos que el perímetro, como en la suma de sus lados, tendríamos que sumar 5 más 5 más 5 más 5, ¿vale? O lo que es lo mismo, también podríamos hacer 5 por 4, que son 20. ¿20 qué? Como eran 5 centímetros, pues 20 centímetros. Si el lado del cuadrado nos lo hubiesen dado en metros, pues serían 20 metros, ¿vale? Dependiendo de la unidad en la que nos lo den. Imaginar que en vez de un cuadrado yo tengo un hexágono, ¿vale? Nosotros sabemos que el hexágono es una figura que tiene 6 lados. Vamos a imaginar que es un hexágono regular, ¿vale? Y que cada lado mide 6 metros. Pues si yo sé que tiene 6 lados y quiero calcular el perímetro, pues de nuevo podríamos calcularlo 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? O podríamos hacer directamente 6 por 6, que son 36, y en este caso metros, porque el lado nos lo daba en metros. Si lo que queremos calcular es el área de una figura en vez del perímetro, nos tenemos que aprender todas estas fórmulas que tenemos aquí, ¿vale? El área del cuadrado es igual a lado por lado, el área del rectángulo es base por altura, el área del triángulo base por altura partido por 2, el área del rombo diagonal mayor por diagonal menor partido por 2, el romboide es como la del rectángulo, base por altura, y si tengo cualquier otro polígono regular, un pentágono, un hexágono, un heptágono, tendríamos que calcular esta área de aquí, esta fórmula de aquí para todas, ¿vale? Que es perímetro por apotema partido por 2. Ahora vamos a ir haciendo ejemplos y vamos a ir aplicando cada una de esas fórmulas en ejemplo concreto. Vamos a imaginar, vamos a empezar por el cuadrado. Me dan un problema en el que tengo un cuadrado y me dicen que el lado es, no sé, 5 centímetros. Y me piden que calcule el área de ese cuadrado. Yo me voy a la fórmula y digo, área es igual lado por lado, ¿vale? Como el lado mide 5 centímetros, el área será 5 por 5, que son 25. Y ya no son centímetros como el perímetro, porque ahora estamos en área. Recordamos que el área es lo mismo que superficie y la superficie se expresa en centímetros cuadrados, ¿vale? Vamos a ver ahora un ejemplo con un rectángulo. Imaginar que nos dan un rectángulo y nos dicen que tiene de base, que es el lado más largo, 10 centímetros y de altura 8 centímetros. Y nos piden que calculemos su área. Yo me voy a la fórmula y como sé que el área es igual a base por altura, el área es igual a la base que mide 10 centímetros por la altura que mide 8. Por tanto, el área de este rectángulo van a ser 80 centímetros cuadrados, ¿vale? Estos problemas también los pueden complicar un poquito diciendo, sabiendo que la altura mide 8 y la base el doble de la altura. Pues si la altura mide 8, la base el doble, 8 por 2, 16 centímetros. Sustituiríamos aquí en vez de un 10, pondríamos un 16 y ya lo tendríamos resuelto. Vamos con la del triángulo. Nos están dando un triángulo que tiene 6 centímetros de base y 4 centímetros de altura. Yo me voy a la fórmula y digo, bueno, el área del triángulo es base por altura partido por 2. El área es igual a la base. ¿Cuánto mide la base? 6 centímetros. Recuerda que la base es donde se apoya la figura. La altura, lo alto que es la figura, que son 4 centímetros, partido por 2. 6 por 4, 24, partido por 2, y al hacer la división nos va a dar que el área de este triángulo, son 12 centímetros cuadrados. Continuamos con el rombo, ¿vale? Nos han dado un rombo en el que su diagonal mayor, que es la más larga, mide 12 metros y la diagonal menor 10 metros y nos piden que calculemos el área. Nos vamos a la fórmula del rombo, que ya no sabemos que es diagonal mayor por diagonal menor partido por 2. Y sustituimos la diagonal mayor, 12, por la diagonal menor, que son 10, partido por 2. 12 por 10 son 120, partido por 2, que son 60, y ahora como nos lo han dado en metros, metros cuadrados.
Hay que llevar cuidado, chicos, cuando empecemos a calcular el área, fijarnos que todas las medidas las tengamos en la misma unidad. Porque si aquí me dicen 10 metros y aquí 12 centímetros, lo primero que tendríamos que hacer es pasarlo todo a la misma unidad. Sabéis que siempre recomendamos a la más pequeña, en este caso sería centímetros, y luego ya operamos. Si lo que nos piden es el área de un romboide, pues como es igual que la del rectángulo, lo tenemos bastante sencillo. Base por altura. En este caso la base mide 7 centímetros y la altura mide 3, así que el área van a ser 21 centímetros cuadrados. Y finalmente nos pueden pedir el área de cualquier polígono regular, ¿vale? En este caso yo he dibujado un hexágono porque tiene 6 lados, pero como os he dicho antes, daría igual que sea un pentágono que un octógono. Lo único que tenemos que tener en cuenta es para calcular el perímetro, ¿vale? Porque sabemos que el perímetro es el número de lados. Entonces, si tiene 6 lados, pues tendremos que sumar 6 veces lo que mida cada lado. Si tiene 7 lados, serán 7 veces. Es para lo único que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y el apotema, que nos sale aquí, no nos ha salido en ninguna otra fórmula, es la distancia que hay desde el centro de la figura hasta la mitad de uno de los lados, ¿vale? Yo he dibujado el apotema hacia aquí, pero la podríamos haber dibujado perfectamente hacia la mitad de ese lado o de este de aquí, ¿vale? Da igual, lo único es que salga desde el centro de la figura hasta la mitad de los lados. Entonces yo me voy a la fórmula que nos dice perímetro por apotema partido por 2. Lo primero que tenemos que calcular es el perímetro, que no lo tenemos. Tenemos lo que mide un lado. Aquí no podemos poner 5, porque 5 no es el perímetro. 5 es la distancia de un lado. Como yo sé que el perímetro es la suma de sus lados, 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5, o lo que es lo mismo 5 por 6, el perímetro son 30. Por apotema, que son 4, partido por 2. 30 por 4 son 120. Partido por 2, el área de esta figura van a ser 60 centímetros cuadrados. Como ya os he dicho antes, chicos, aquí para el perímetro, ¿vale? Aunque yo lo he calculado directamente, lo que aquí hemos hecho ha sido, cada lado mide 5 centímetros, como tiene 6 lados, multiplicamos 5 por 6 y nos da 30, ¿vale? Y de ahí sale el 30. Si en vez de ser un hexágono hubiese sido un heptágono, pues en vez de multiplicar por 6, tendríamos que haber multiplicado por 7. Y el perímetro, en vez de 30, nos habría salido 35. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hasta aquí el vídeo de hoy sobre el cálculo del perímetro y el área de figuras planas. Aquí tienes algunos ejercicios por si quieres practicar. Como siempre, las soluciones al final del vídeo. Adiós, chicos.